arrancando con crecimiento internacional, ¿cómo ve usted el 2025 en términos globales, en términos macro, digamos, qué crecimiento espera para el mundo y sobre todo qué sectores podrían desempeñarse mejor en el 2025? Bueno, digamos que esperamos un crecimiento modesto, digamos, algo aquí, como siempre los economistas nos equivocamos prediciendo cuál va a ser tanto la tasa de cambio como el crecimiento económico, pero una cosa, 1,5% para la economía global puede ser, incluso hasta 2, dependiendo de cómo se planteen las cosas. Eh, probablemente, digamos, probablemente los sectores más dinámicos van a ser estos sectores asociados a tecnologías, digamos, el boom de la inteligencia artificial debe empezar o debe empezar, no, debe reflejarse en una expansión de sectores asociados a la tecnología y probablemente minería asociada a las necesidades de estos sectores. No sé qué tan grande será el boom. Dependiendo de la explosión de este sector, podemos tener otro boom de commodities, pero en otro tipo de commodities. Es decir, no vamos a tener un boom de commodities, sé yo, de granos, petróleo, etcétera, etcétera. Y para efectos, digamos, cuando hablamos de Colombia, probablemente las posibilidades van a estar en sectores transables no tradicionales. Mentiras, no tradicionales, no. Diferentes a combustibles fósiles. Café, cacao, algunas, bueno, turismo y probablemente industria, nuevamente industria transable. Pero ya veremos. Muchísimas gracias. Santiago, con un crecimiento global del 1%, digamos, o del 2%, que es bastante bajo, ¿cómo impacta eso un presupuesto? ¿Cómo meter esas variables dentro de un presupuesto de una empresa colombiana? Lógicamente es diferente si es exportadora o si es local, pero ¿cómo lo metes dentro del presupuesto del próximo año? Yo lo que creería es que en general, en un ambiente en donde el crecimiento se ve bajo, el enfoque principal de un presupuesto debe ser cómo reduzco costos y cómo genero eficiencias. Es decir, si el mercado no me responde en crecimiento, cómo yo hacia el interior soy más eficiente y genero mejor rentabilidad. Por otro lado, digamos que habría que enfocarse más en cómo sostener el negocio más allá de enfoques de qué necesito para crecer. Entonces, cómo funcionaría el CAPEX en términos de reemplazo de activos obsoletos, digamos, hacer reconversión tecnológica, todo lo que me dé más competitividad en un mercado en donde me toca escoger un poquito más de la torta porque la torta no está creciendo, ¿no? Presupuestos comerciales para diferenciarme de alguna manera con mis competidores y tomar esa porción adicional de un mercado que no crece. Y por otro lado, yo sí creo que es importante empezar a incluir temas vinculados a lo primero que yo decía, de generar eficiencias y demás, y es cómo involucro presupuestos de innovación. ¿Innovación para qué? Para generar eficiencias, efectivamente, pero también para diversificar. Siempre habrá posibilidad de generar crecimientos adicionales aún en mercados que no crecen. Pongo el caso de hace muchos años que nuestro jefe decía, es que en el servicio de aseo en Manizales tenemos que crecer a doble dígito. Y el gerente decía, este señor está loco, ¿cómo vamos a crecer si yo tengo todo el mercado, la gente no produce más residuos, lo que sea? Pues terminamos innovando y desarrollando mercados adicionales complementarios a lo que teníamos. Nos metimos en residuos biomédicos, nos metimos en residuos industriales, es decir, generamos otros mercados adicionales entendiendo que el mercado donde estábamos no crecía. Entonces yo creo que ahí puede haber el enfoque. Y por otro lado, también es importante para generar eficiencias en estructura de capital. Si yo no estoy creciendo y si no necesito recursos para ese crecimiento, pues hombre,
repartición de excedentes, reducción de capital para generar unas mejores rentabilidades y retornos de capital. Déjeme, Lorenzo, yo complemento a Santiago, porque fui demasiado pesimista en mi primera respuesta. Digamos, dije que esperaba crecimientos bajos. Es una visión personal, digamos, las proyecciones de organismos multilaterales están alrededor del 3 para la economía global, que no es una maravilla, pero no es el 2%. Y la otra cosa, Santiago hablaba de buscar opciones de crecimiento en un mercado que no crece. De eso se trata la innovación. Entonces, como decía, los sectores de servicios, en particular de tecnología, pues sí están creciendo y eso ofrece opciones de reducciones de costo, etcétera, que tarde o temprano se pueden manifestar en mayor crecimiento. De acuerdo. Y una pregunta, Santiago, algo que no sé si las empresas ya están incluyendo sus visiones de mediano plazo, pero Hernando arrancaba con una visión de crecimiento poblacional, digamos. ¿Eso tú ya lo estás viendo en los presupuestos de las empresas? Sí, claro, definitivamente ese tema de que la población está creciendo impacta en muchos sectores. Bueno, de hecho, en el que yo estoy también, la producción de residuos depende del crecimiento poblacional y del crecimiento económico y de la mayor producción, y se está viendo que no hay un incremento importante. En el sector de la educación, en el sector de consumo en general, pues se ven unas reducciones sustanciales. Hablábamos, por ejemplo, yo también tengo que ver con el sector restaurantero, el consumo de restaurantes ha disminuido entre 20 y 25% de un año a otro. Hay una cantidad de elementos más allá del simple crecimiento demográfico que yo creo que también es importante que las empresas incluyan en sus presupuestos, porque no solamente es crecimiento demográfico, es cambios en patronos de consumo. Por ejemplo, universidades. No solo es que ya no hay muchos muchachos para que entren a las universidades, sino que el patrón de consumo de la formación está cambiando drásticamente. Creo que Hernando tendrá mucha más información que yo, pero lo que yo he entendido es que hoy en día los muchachos están prefiriendo opciones muchísimo más baratas y de corto plazo para salir en 6 meses y generar un salario que posiblemente un profesional de 4 años de carrera no está teniendo. Entonces, hay una cantidad de cosas que hacen que, en efecto, incluyendo el tema de los presupuestos, en todos los presupuestos de las compañías tiene que haber un presupuesto muy importante en innovación, en generación de nuevas dinámicas que le propongan al mercado cosas que hoy no se están proponiendo y que responden a la dinámica nueva del mercado.